pero tienen la necesidad de decir muchas gracias en lugar de buenas tardes, porque las dos cosas, la invitación y la presencia de ustedes, son una especie de voto de confianza a que podemos poner patas para arriba a discusiones viejas o sumarle valor agregado a discusiones del presente desde nuestro lugar de periodistas o de hombres de los medios de comunicación. Así que eso se agradece muchísimo. En segundo lugar, y también como planteamos en cada encuentro, si hace 16 o 17 años algún compañero, aún el más entrañable, nos hubiera dicho que una tarde de marzo de 2018 nos íbamos a encontrar en Villa Gesell con un montón de compañeros para hablar de nosotros, de nuestro presente, de nuestro pasado, de nuestro futuro, la verdad es que uno le hubiera dicho que meta la mano en el diccionario, que revuelva y busque otra palabra nueva porque utopía quedaba corta. Pero, sin embargo, algo cambió, algo hemos hecho entre todos, una especie de enorme trabajo colectivo para recuperar a la política como elemento de la transformación de los pueblos y empezar a pensarnos nuevamente desde lo más profundo de nuestra historia para recuperar el futuro. Por lo tanto, insisto con esto es fruto de ese enorme trabajo cotidiano que en silencio y algunos hasta casi sin darse cuenta fueron haciendo con el paso de los años. Pero en ese momento, hace 15 o 16 años, cuando estaba terminando la segunda fase del neoliberalismo en la República Argentina, estaba prohibido soñar con este tipo de encuentros. Y sin embargo, yo les puedo asegurar que en este mismo momento, en todo el país, hay un montón de gente movilizándose para que en reuniones como esta se escuche a otro periodista, a un historiador, a un sindicalista, a un obrero, a un político, a un militante, porque hay muchas ganas de hablar y muchísimas ganas de escuchar. Y de estos intercambios todos salimos muchísimo más ricos que como entramos. Un nombre, un dato, una fecha, un porcentaje generan que esa certeza vieja con la que llegamos seguramente se va mucho más robusta. Y eso nos pasa a todos, no solamente a ustedes por escucharnos, sino también a nosotros, porque en algún momento de la charla, si podemos establecer algún ida y vuelta, eso es fantástico. Bueno, ¿desde qué lugar habla uno? Uno habla desde una matriz periodística que entiende que en el pasado están todos los secretos del presente y el futuro, que en el archivo están guardadas todas las respuestas del presente y el futuro. Trabajamos con la historia para oponernos a una muy mala costumbre de la derecha en nuestro país, tomando como derecha todas sus estaciones, todas sus variables, unitarios, conservadores, gorilas, liberales o neoliberales. Lo mejor que han hecho de Mitre para acá es deshistoriar, arrancarle páginas al libro de historia. Y como decía Rodolfo Walsh, ellos siempre te quieren hacer creer que esto empieza cuando ellos llegan, y no. Detrás de todo eso hay historias muy largas, hay mucho sufrimiento, hay mucha muerte, hay mucha cárcel, hay mucho exilio, hay mucha desaparición. Por lo tanto, la historia es larga y es muy necesario contar el kilómetro cero de cada uno de los datos que seguramente en el diario de mañana van a decirnos: este es el resumen de las últimas 24 horas. Y en ese resumen seguramente está el último capítulo de historias muy viejas. Y si nosotros no contamos desde el kilómetro cero esas mismas historias, en lugar de informar, generalmente estamos desinformando. Así que nuestro gran laburo es dejar de deshistoriar e intentar agregar todas las páginas que ellos les fueron sacando al libro de historia a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. ¿Por qué el intento de deshistoriar? Porque de esa manera se logra desclasar a millones de seres humanos que se alejan de sus tradiciones políticas, de sus tradiciones sindicales, que no se reconocen en las manos engrasadas del abuelo en la fábrica, ni del viejo en el taller, y es más, se miran al espejo y ni ellos mismos se reconocen. Por lo tanto, nuestro laburo es intentar historiar, ir a contramano de lo que la derecha vino proponiendo de Mitre para acá, y tratar de rearmar, a través de lo que conocemos como revisionismo histórico, una nueva historia. Y esa nueva historia no es para bajarle la persiana a la otra, sino para ensanchar el debate, para que los límites del debate sean mucho más grandes. Me gusta decir que
Seguramente la generación militante de los 70 no fue ni mejor ni peor que ninguna otra, pero sí fue muy distinta. Y para eso, dos grandes elementos. La primera es haber sido hija de la resistencia peronista, y en segundo lugar, haber sido los primeros que tomaron contacto con Hernández Arregui, con el Pepe Rosa, con el Colorado Ramos, con todos aquellos que de la mano del revisionismo, Eduardo Luis Duhalde, Ortega Peña, con todos ellos se fue construyendo una nueva historia que tenía pueblo, una historia que tenía caudillos federales. Todos hemos sido criados de la mano de la historia mitrista. San Martín cruzó los Andes. No había 5.000 o 6.000 tipos que dejaron todo durante 15 años en la guerra por la independencia. No había tipos que dejaron todo, mujer, hijos, hermanos, tierra, pasado, infancia, y se fueron 15 años a dejar su vida para que este lugar sea hoy lo que es. Por lo tanto, ese hombre, ese enorme gigante geopolítico, no estaba solo. Belgrano hizo el éxodo jujeño, pero pucha, no había miles y miles y miles de tipos que algún día, por sostener la soberanía, quemaron el sembradío, envenenaron el agua, mataron el ganado, y cuando llegaron a Tucumán le dijeron: generales, hasta acá, porque si seguimos retrocediendo y perdemos en Córdoba, en un par de días ya llegan a Buenos Aires y el sueño de Mayo estalla en 1000 pedazos. Esos tipos han construido la historia. Por eso la necesidad de recuperar al hombre común, que fue tan protagonista como el mayor de los generales, y también a los enormes caudillos federales que resistieron hasta donde pudieron. Y para terminar un poco este prólogo, allá por el año 2013, 2014, en un trabajo que hicimos en la M750, se nos dio por trabajar con la Zamba de Vargas. Y ustedes dirán: ¿a dónde quisieron llegar? Es la última batalla. A partir de ahí el país les perteneció durante más de 60 años, hasta 1916, hasta la ley Sáenz Peña. Muy bien, y entonces ¿con qué nos encontramos? Cantada por los chalchaleros, es un triunfo. Ahí está la derecha salteña, gritando el triunfo unitario. Pero por el dúo salteño y el piano lloroso del Cuchi Leguizamón es la derrota federal. Entonces, a partir de ese momento, uno puede poner patas para arriba algunos signos del presente que tienen que ver con la discusión política, la grieta. Muy bien, como un dato nuevo, como un supuesto dato nuevo. Tuve el honor 2 o 3 veces de estar presentando el libro con Rudy, que también tiene otro libro de Coligüe, La pesada gerencia. Y en uno de esos encuentros, cuando ya arrancó el momento del intercambio, una mujer del público dice: bueno, pero lo que pasa es que la grieta, y Rudy, desde su condición de humorista, pero esencialmente de psicólogo, le dice: ¿me permite? Cuando usted habla de la grieta, por supuesto que tiene una palabra que es una convención, y todos sabemos a qué se refiere. Sirve, está bien, claro que no está mal, pero me permite darle una vuelta de tuerca. Quiero decirle, señora, que en la República Argentina no hay, no hubo, ni habrá grieta nunca. Y se produjo un silencio más o menos parecido a este. ¿Sabe por qué, señora? En la Argentina no hubo, no hay, ni habrá grieta nunca, porque para que haya grieta, eso alguna vez tuvo que haber estado unido. Y como no estuvo unido nunca, no hay grieta. Solemos partir de algunas certezas madre, sobre todo para la construcción de libros como Prontuario. Y la verdad es que uno va tirando esos disparadores, insisto, para amplificar los límites del debate. Y si hay algo que me gusta proponer, es que no hay dos modelos de país. Nunca hubo dos modelos de país. Y al estilo de Rudy, no habrá jamás en la República Argentina dos modelos de país. Hay un modelo de país con toda la coloratura variopinta del campo nacional y popular, que discute el cómo, el camino, la velocidad, y ahí encontramos
mucha diversidad, pero siempre sobre la base de un modelo de país que tiene que ver con soberanía, con independencia, con justicia social, y confronta desde hace casi 208 años con un modelo de colonia. No hay dos modelos de país frente a frente. Hay un modelo de país que discutimos todos los compañeros del campo nacional y popular, confrontando con un modelo de colonia. Y por supuesto, gobierna por tercera vez en 41 años en la República Argentina un modelo de colonia. La otra certeza que trabajamos es que el neoliberalismo, una teoría económica que deja terribles consecuencias políticas y sociales cada vez que arrasa por estas tierras, es absolutamente incompatible con la democracia. ¿Y por qué es incompatible con la democracia? Porque toda teoría tendiente a amplificar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos choca de frente con la República. Choca de frente aún con los postulados más liberales de nuestra Constitución, la de 1853. No hay forma de emparentar, de trazar un paralelo entre el neoliberalismo y ese país de un hombre, un voto, o si querés, volviendo a las definiciones liberales, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Jamás se puede llevar a cabo si yo amplifico los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. Por eso decimos que el neoliberalismo es una teoría absolutamente incompatible con la democracia. ¿Y cómo nos podemos apoyar en la historia para aseverar esto? El neoliberalismo llega a América Latina el 11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado que termina con el gobierno y la vida de Salvador Allende. Y en ese momento Milton Friedman baja de la Universidad de Chicago, propiedad de los Rockefeller, para ir viendo que en la historia nunca hay casualidades y la historia es la suma perfecta de las causalidades, baja a Santiago para implementar por primera vez en América Latina el neoliberalismo. ¿Y por qué en ese momento y no en otro? Porque el golpe le aseguraba control social de la mano del terrorismo de Estado, muerte de los derechos constitucionales, muerte de los derechos laborales, convertir al Estadio Nacional de Santiago de Chile en la cárcel a cielo abierto más grande que alguna vez haya visto la humanidad. Y entonces sí, yo le puedo decir a millones de chilenos, a casa, porque la fábrica cierra para siempre. Y a partir de este momento, los productos elaborados los pone el norte y otra vez el sur pone la materia prima y los productos extractivistas. Entonces sí, yo con el ejército en la calle le puedo decir a millones de chilenos, se acabó la industria nacional, nace la patria rentística financiera. A partir de este momento se acabó la clase media. Eso es Chile, 11 de septiembre de 1973. Y después, claro, de la mano de Kissinger, básicamente, padre y mentor del golpe del 73, nace esa epidemia, esa multiplicación de dictaduras en todo el continente para poder aplicar la misma receta en todos los países de América del Sur. Es interesante también contar cuándo llega el neoliberalismo a la República Argentina. Y si ustedes plantean 24 de marzo de 1976, por supuesto que está bien, no está mal. Pero para ser un poquitito más exactos, el neoliberalismo se presenta en Sociedad entre Nosotros a mediados de 1975 a través del Rodrigazo. Y es interesante poner patas para arriba aquella historia porque suele contarse como el fin de fiesta de un gobierno populista. Ah, mirá, cada vez que gobiernan ellos, mirá cómo se termina, mirá en qué desastre. ¿Cómo era el diagnóstico de aquel país 1975, que después de la muerte de Perón a mediados del 74 estaba huérfano políticamente, se estaba deshilachando? Sin embargo, ese país tenía 6.000 millones de dólares de deuda externa, 47-48% del PBI para los trabajadores, aparato productivo trabajando a pleno, 80% de los trabajadores en blanco y sindicalizados. ¿Cuál era la necesidad de que en una cadena nacional se diera un aumento de tarifas del 300% y una devaluación del 180% y la vida de cada uno de nosotros se partiera en dos? Ninguna. Pero había que terminar con el modelo de sustitución de importaciones. Había que terminar con la industria nacional, sea como sea. Y mirá
que después de la Libertadora lo intentaron. Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional en 1957 y a partir de ese momento nos mandan para todas las democracias frágiles, con mayoría proscripta, y para todas las dictaduras que se fueron sucediendo hasta 1973, a todos los muchachos del staff del Fondo Monetario y del Banco Mundial para conducir desde el Ministerio de Economía a la Casa de Gobierno. Y entonces por primera vez tenemos que andar lidiando con apellidos como Alzogaray, Martínez de Oz, Hueve, Dañino Pastore, Aleman, etcétera, etcétera, etcétera. Todos intentaron, Krieger Bacena, todos intentaron terminar con la sustitución de importaciones, y la inercia de esa semilla que ya había germinado, que había sembrado el primer peronismo, ya era imparable. Pero había que ponerle freno a ese sueño de independencia económica y soberanía política. El segundo proceso de crecimiento más importante que tiene la República Argentina, después de haber sido la séptima economía del mundo sin distribución de la riqueza y 20 familias no sabían qué hacer con la guita mientras un pueblo estaba muerto de hambre, es el que va de 1964 a 1975. Había que terminar con ese proceso, el segundo proceso de crecimiento económico más importante de la República Argentina. ¿Y por qué? Y bueno, porque ese proceso se había hecho de la mano de la sustitución de importaciones. Ahora, hay otro dato que nosotros tenemos la responsabilidad, para eso laburamos, de ponerlo en manos de ustedes y que ustedes se encarguen de amplificarlo. ¿Quiénes hicieron el Rodrigazo? Desde la muerte de Perón se reunía en un petit hotel de la calle Ascuénaga, el grupo Ascuénaga, petit hotel que pertenecía a Carlos Blaquier. Como ven, en las historias nunca hay casualidades. Ese grupo era comandado por José Alfredo Martínez de Oz y estaban allí Guillermo Walter Klein, García Belsunce padre, y un hombre que yo les voy a pedir lo atesoren, lo amplifiquen, lo googleen y vean de quién se trata, porque es el monje negro del neoliberalismo en la República Argentina. Es el autor de Achicar el Estado y Desagrandar la Nación. Es el gran teórico de esta gente, podríamos decir, del equipo de Cavallo y del presente. Se llamaba Ricardo Mansueto Zinn, Z-I-N-N, como para que no le erren cuando lo googleen. Zinn era, insisto, el gran teórico del grupo Ascuénaga. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hacía siendo el número 2 de Celestino Rodrigo? ¿Qué hacía ese tipo que era del riñón de Martínez de Oz siendo secretario de Coordinación Económica de un gobierno nacional y popular? Bueno, estaba escribiendo el Rodrigazo. Rodrigo fue un ministro de Economía prestado por López Rega a la derecha para inmolarse en una cadena nacional de 45 minutos. ¿Qué pasó con Rodrigo después del golpe? Fue 4 años en cana, acusado de corrupción. ¿Qué pasó con Zinn, que era el número 2? Uno imagina una camita al lado de la camita de Rodrigo en su celda. No, claro que no. El número 1 de Economía, José Alfredo Martínez de Oz. El número 2, Guillermo Walter Klein. El número 3, Ricardo Mansueto Zinn. ¿Qué pasó con Zinn poco después, a partir del 80, cuando se va Martínez de Oz? Bueno, a partir de ese momento se convierte en uno de los hombres más importantes de SOCMA. Muy bien, del grupo Macri. Era el número 2 del Banco de Italia cuando Franco era el presidente. Y fue uno de los hombres más importantes de SOCMA en ese momento. No es el único procesista que alguna vez pasó por SOCMA. Por ejemplo, Aguado, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura, era el jefe de Relaciones Internacionales de SOCMA en el momento del contrabando de autopartes a Uruguay. Mirá si no pasaron por ahí algunos personajes importantes de la dictadura, y no solo de la dictadura, porque en la hechura de SOCMA en ese momento hay algunos nombres que hay que ir agendando, como Carlos Grosso, como José Octavio Bordón, hoy embajador en Chile, como para que vean que nunca hay casualidades. No solamente embajador en Chile, sino que antes fue miembro de Argentina Debate, fue el que armó ese debate amañado, y hoy Argentina Debate
tiene 5 miembros como funcionarios del actual gobierno. Nunca hay casualidades, jamás. Y Carlos Grosso, por ejemplo, cuando llegó a ser intendente de la ciudad de Buenos Aires, le pagó 53 millones de dólares cash a Macri porque entendía que como titular de Manliva, con el Plan Austral había sufrido, qué sé yo, alguna suerte de pérdida, y entonces ese hombre le puso 53 millones de dólares cash en tiempos de Carlos Menem, presidente de la Nación. Como ven, nuestro laburo es revisar la historia y establecer todo el tiempo esa cadena de mando que va contándonos que la historia no es una casualidad permanente, sino una causalidad permanente. Es la forma más compleja, uno sabe que demanda un poquitito más de tiempo, que requiere que el otro tenga ganas de escuchar, pero la verdad es que cuando aparecen esos datos, algunas cosas cambian para siempre. A uno le gusta decir que la verdad, pero la verdad en serio, cuando aparece, cuando está a 10 centímetros de nosotros, cambia nuestra vida para siempre. Hay un fusilado que vive, cambió la vida de Rodolfo Walsh para siempre y nunca más volvió a ser ese escritor de novelas policiales y ese buen jugador de ajedrez en La Plata. Y ya sabemos que se convirtió a partir de ese momento en el mejor de los nuestros, y ni hablar de la carta del 24 de marzo de 1977, la carta de la Junta Militar, porque ese sí es una suerte de legado para todas las generaciones periodísticas que vinimos después. La villa para Mujica fue la verdad, y a partir de ese momento nada fue igual. 2 viajes por toda América Latina para el Che fueron la verdad, y nada fue igual a partir de esos 2 viajes. Cuando la verdad se presenta, y para eso laburamos, aunque lo estemos haciendo en este momento desde una banquina de los medios de comunicación, cuando la verdad se presenta, todo cambia para siempre y no hay vuelta atrás. Aquel que alguna vez se topó con la verdad empieza a manejar ciertas certezas que a partir de ese momento ya no se desdibujan, y son certezas que no es solamente ganar la discusión de una mesa de café con una propuesta política. A mí me gusta explicar esto de la certeza desde una historia que tiene más que ver con la ternura que otra cosa. Cuentan que un día estaba Evita recibiendo a una mujer que había trabajado toda su vida en el campo, una mujer que andaba por los 70 y pico y estaba buscando la jubilación. Hablar de jubilación a mediados de la década del 40 es hablar de una quimera, porque las cajas no abarcaban a todas las ramas de la vida laboral de la República Argentina, y hacía un par de años no más que había nacido el Estatuto del Peón de Campo. Por lo tanto, aquellos que tenían 70 años en ese momento habían vivido toda su vida en negro. Entonces, ¿qué papeles tenían para justificar de dónde venían? Y al lado de esas 2 mujeres había un burócrata que quería hacer bien los deberes, y entonces revisaba papeles, y esta señora lo único que tenía era su documento, una partida de nacimiento, una libreta de casamiento y nada más. No podía justificar de dónde venía ni cómo había invertido toda su vida para que un patrón en el campo la negree y la esclavice. Entonces Evita ve que el tipo está poniendo muchas trabas, mucho obstáculo. ¿Qué pasa, doctor? No, lo que pasa es que no están todos los papeles. Ah, ¿y por eso no se puede jubilar? No, haga una cosa, mírele las manos y ya está. Eso es haberse topado alguna vez con la verdad. No es solamente un par de cifras para ganar una discusión en una mesa de café. Ese mírele las manos implica haberse topado alguna vez con la verdad y entender que no hacía falta nada más que observar lo que pasaba entre tanto callo para poder determinar cuánto laburo había detrás de esa mujer. Nosotros trabajamos a contrapelo de uno de los monopolios periodísticos más grandes que tiene el planeta, seguramente junto con O Globo, los 2 más grandes que tiene América Latina, y hay que intentar explicar de qué se trata esto, porque hay un montón de generaciones que
no terminan de entender de qué hablamos simplemente cuando enciende TN o cuando pone Radio Mitre o cuando abre el diario Clarín. Pero para eso hay que ir al huevo de la serpiente, que se llama papel prensa. Porque no hay forma de entender a Clarín sin papel prensa. Cualquier medio de comunicación en el planeta lo que hace es vender verdad. Supuestamente, ¿no? Vender verdad. Objetividad, que es la palabra que peor le ha hecho a la historia del periodismo durante siglos, porque la objetividad directamente no existe, es un absurdo. Simplemente porque somos sujetos y entonces todo lo que hacemos es parte de nuestra subjetividad. Pero hay algo mucho más importante que la objetividad, que es nuestra honestidad profesional. Y esto siempre será una copa, nunca será una jarra. Entonces el duelo que hoy tenemos es entre la verdad y la mentira. Y si la mentira la maneja el tipo que tiene el 90% de los medios de comunicación en el país, es muy jodido. El tipo que tiene hoy 300 canales de cable, 80 radios y 70 diarios de manera directa o indirecta, puede llegar a decir a través de cualquiera de sus bocas de expendio, en este mismo momento, que hoy es lunes, son las 10 de la mañana y está lloviendo a cántaros. Y más de un compañero va a abrir la ventana para saber si es cierto. Ese es el laburo de los medios. Hacerte creer que tienen valor documental cada una de sus palabras. Pero volviendo a papel prensa, ¿cómo hacemos para sostener que una empresa que fue socia de Videla en el hecho de cambiar silencio cómplice por la única fábrica capaz de poder lograr papel de diario en la Argentina, en un momento en que este país era el segundo importador de papel de diario del mundo, cuál es su grado de verdad? Por eso es que le decimos a los periodistas más jóvenes, abran cualquier página de Clarín, La Nación o La Razón, allá por del 76 al 83, y allí donde dice enfrentamiento, ustedes lean fusilamiento, porque de eso se trata. Y así, en cualquier dato, político, social, económico, de política internacional, siempre hay que poner patas para arriba lo que dicen esos tres diarios, a los que se les dio, subsidiado por el Estado, papel al costo y la posibilidad de vendérselo a su propia competencia a precio vil. Mirá qué bocadito. Bueno, a cambio de eso, trabajar la mentira como dato cotidiano, una realidad ficcional, ser contrabandistas de la historia, falsificadores del pasado. Bueno, de eso se han encargado. Ahora, fíjense ustedes cómo es la línea de tiempo para poder entender aún más este fenómeno. Cuando por segunda vez desembarcó el neoliberalismo en la Argentina de la mano del menemismo en 1989, recurrió a los mismos escuderos que el tándem Videla-Martínez de Oz. Y entonces, con la privatización de Canal 13, por 5 millones de dólares, 4 cámaras valían 5 millones de dólares. Canal 13, propiedad del Estado, se privatizó en 5 millones de dólares y se la dimos a un tipo muy confiable como Manieto. Antes Menem produjo la reforma del artículo 45 de la ley de medios de comunicación, de la ley de radiodifusión de Videla, y entonces él pudo tener multimedio por primera vez en la Argentina y hacerse cargo sin ninguna máscara de Radio Mitre, que ya la venía manejando a través de testaferros. Ahora, ¿estuvo solo Clarín entre 1976 y 1983? No. Y van a ver qué interesante, para demostrar una vez más que no hay casualidades. El escudero que daba una mano una vez por semana a través de cada una de sus revistas era Editorial Atlántida, también trabajando para el tándem Videla-Martínez de Oz. Cada una de las publicaciones de Atlántida atacaba a un sector de la sociedad. Gente a la clase media, Para ti a la mujer, Chacra a la patria agroexportadora, Gráfico en un momento clave del deporte en general y del fútbol en particular, con el Mundial 78 y sobre todo con el Mundial Juvenil 79 y la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la República Argentina. Villiquen para los pibes, y les recomiendo los suplementos de abril del 82 y todavía te ponen la piel de gallina. Y la única revista que no tenían era una revista de discusión política, y entonces crearon Somos. Todo ese arsenal trabajaba cotidianamente
para la dictadura, y le pongo un par de ejemplos nomás. Botinelli era el director de Para Ti. Botinelli es, en este momento, el único periodista juzgado por delitos de lesa humanidad. ¿Y por qué? Porque alguna vez llevaron a Telma Jara de Cabezas, que estaba desaparecida en la ESMA, cuyos hijos habían sido asesinados. La engordaron, la bañaron, le pusieron ropita nueva y la llevaron a Selket, una confitería que todavía existe, en Figueroa Alcorta y Pampa, en el barrio de Palermo. La sentaron en una mesa, le sacaron un par de fotos y los títulos de ese día tuvieron que ver con un reportaje apócrifo. Los desaparecidos no existen. Mis hijos están paseando en Europa, firmado Telma Jara de Cabezas. Por ese reportaje está siendo juzgado Botinelli. Y si eso pasa, por ahí se sigue con los otros popes de Editorial Atlántida. Chiche Hemblum, por ejemplo, era el director de la revista Gente cuando el 24 de marzo de 1976 se produce el golpe. Y a fines de ese año, en tapa de la revista Gente, tira la muerte apócrifa de Norma Arrostito, que estaba viva en la ESMA, pero Norma Arrostito, que era mostrada como una especie de, qué sé yo, de monstruo de dos cabezas en la ESMA a cada uno de los que iban ingresando. Ah, mirá quién está acá, mirá quién tenemos, y si tenemos a ella, olvídate. La muerte de Norma Arrostito fue apócrifa, planteada a través de revista Gente con la dirección de Chiche Hemblum, para que toda la militancia que ya estaba desarticulada en la calle, para que todos los sobrevivientes bajen los brazos y dijeran, bueno, ya está, si Arrostito cayó, y Arrostito recién murió en 1978. También, claro, en la ESMA, no cabe duda. Pero esas cosas han pasado. Ahora, cuando llegó el menemismo y tuvo que privatizar los canales de televisión, el segundo canal, Telefe, se lo da a Editorial Atlántida. Como ven, no hay casualidades. Los dos grandes escuderos de la dictadura primero fueron los dos grandes escuderos del menemismo después. Y la privatización menemista, la primera, la que abrió el fuego, Argentina tuvo 300 privatizaciones, que van desde el buffet de una empresa del Estado hasta el petróleo. Fuimos el único país del siglo XX que se dio su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que ponerle el revólver en la cabeza. Nosotros no solamente no lo concesionamos, sino que lo vendimos. Esa locura que el mundo petrolero todo no termina de entender fue la que hicimos nosotros. Bueno, 300 privatizaciones, pero la primera fueron los medios de comunicación. No hay casualidades. Había que trabajar la cabecita de la clase media, haciéndole creer que lo mejor que nos podía suceder era entregar a manos privadas el patrimonio que nos costó edificar 150 años. Y entonces aparecía Bernardo Neustadt, los veteranos me van a dar una mano con esto, abriendo por la mitad un vagón ferroviario y diciendo, oiga, me dijeron que adentro estaba la soberanía y no encuentro. O partiendo por la mitad, un avión de aerolíneas, me dijeron que estaba la soberanía acá y no está, era mentira. Todo eso nos pasó. Y lamentablemente, Buenos Aires, sobre todo la capital federal, reacciona recién en diciembre de 2001 con algunas cosas que habían pasado un rato antes. Un Tralcó, por ejemplo, y todos los piquetes de los compañeros de YPF que salieron a pelear no solamente por su puesto de trabajo, sino esencialmente por nuestra soberanía, como lo están haciendo ahora los compañeros de Río Turbio, donde no solamente están peleando por su salario, sino que están peleando por nuestra soberanía, están peleando por la riqueza de la República Argentina en una empresa que va a ser depreciada y seguramente privatizada y va a caer en manos de algún amigo del poder. Por lo tanto, tenemos la necesidad de abrir bien los ojos, de apoderarnos de la historia, de poner de pie la verdad, para salir, insisto, a ensanchar el debate, pero de la mano de nuestro pasado. Y cuando digo de la mano de nuestro pasado, eso tiene que ver con algo que seguramente se presentará en más de una discusión familiar, o con amigos de la secundaria, algunas reuniones donde ya hace un par de años no me invitan como antes,
o discusiones con compañeros de laburo, donde a veces aparece aquello de, y bueno, pero ¿qué querés? Si ustedes van detrás de una utopía. Esa es una forma de desvalorizarnos, el sueño irrealizable, el sueño adolescente. Y lo primero que uno tiene ganas de decir es, yo no voy detrás de un sueño utópico. Lo primero que quiero es que me devuelvan el país que fuimos. No voy detrás de un sueño irrealizable. Voy detrás de lo que fuimos. Primero devolvémelo, porque allí hay un montón de cosas. Están todos los eslabones de la línea de tiempo de la historia del campo nacional y popular. Está YPF, creada por el radicalismo, seguramente en la batalla más dura que dio la historia de otro radicalismo irigoyenista. En el Senado de la Nación, abrazo partido contra la oligarquía de Salta y de Mendoza. Como ven, algunas cosas no han cambiado demasiado, ¿no? Porque aquellas decían, el petróleo, como Carlito con la Ferrari, es mío, mío, mío. Y el irigoyenismo ya había entendido que era un recurso estratégico federal y había que atesorarlo. Y por supuesto también la fábrica militar de aviones de Córdoba, creada por Alvear en principios de la década del 20. Y por supuesto, claro que sí, la llegada del primer peronismo con ese enorme aluvión de derechos laborales, la semilla de la industria liviana y el sueño de la industria pesada. Y para entender qué estoy diciendo con todo esto, hay una historia que a mí me gusta dejar en manos de ustedes para que ustedes la puedan multiplicar. Allá por 1950, Perón reúne a las 3 multinacionales del mundo automotriz que ensamblaban en la República Argentina, porque su sueño era poner la semilla de la industria pesada a través de un auto made in Argentina. Ese era un sueño muy loco, porque Perón definía a ese momento de nuestra historia política y económica como en ese momento importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. En ese momento aparece la idea del auto como semilla simbólica. Y esas 3 multinacionales se le ríen en la cara, pegan un portazo y lo dejan solo en la Casa de Gobierno. Al otro año, Perón compra cerca de 2.800, 3.000 tractores que se llamaban Empire. Era una oferta de guerra de los Estados Unidos. Pero lo estafan. No era un tractor, era un remolcador de poca carga que cuando vos le atabas el arado atrás se paraban 2 patas casi como haciendo un wheelie. Y Perón lo había repartido en todos los chacareros de la Pampa Húmeda, entonces lo recoge. Pero cuando lo tiene otra vez en su poder, dice, no tengo los tractores, pero tengo cerca de 3.000 motores. Epa, ¿qué se podrá hacer con esto? Y lo llama el ingeniero San Martín, al brigadier San Martín, titular de la fábrica militar de aviones de Córdoba, creada por el radicalismo, 20 años antes. Brigadier, tengo cerca de 3.000 motores. ¿Se podrá hacer un auto, un utilitario de carga, no sé, lo que sea? Deme un segundo. Y lo llama a un pibe que tenía 23 o 24 años, mucha patria en las venas y seguramente mucha inconsciencia. Se llamaba el ingeniero Gómez, que lamentablemente lo perdimos hace un par de años. Gómez, hay cerca de 3.000 motores. Perón quiere hacer un utilitario de carga, un auto. Y en ese momento donde importábamos hasta los alfileres que consumía nuestra modista, vaya uno a saber por qué, Gómez dijo, por supuesto. Era verano de 1952 y el 1 de mayo del mismo año estaban dando la vuelta al obelisco los primeros 30 rastrojeros. Somos eso, y en esa línea de tiempo, seguramente en el final, podemos colocar 2 satélites geoestacionarios enviados al espacio y golpearnos el pecho por haber sido el 8º país capaz de poder hacerlo. Somos todo eso. Bueno, ¿qué son ellos? Noche de los bastones largos en la primera política expulsiva de los científicos, el proceso en la segunda política expulsiva de los científicos, Cavallo mandando a lavar los platos a los científicos en la tercera política expulsiva y diciembre de 2001 en la 4ª política expulsiva. ¿Qué somos nosotros? El plan Raíces, la recuperación de 1.200 científicos para que vengan otra vez a trabajar para nosotros. Porque si tenemos valor agregado de la mano de la ciencia y la tecnología,
podremos tener industria nacional. Y si tenemos industria nacional, tenemos soberanía. Es muy loco pensarlo de esa manera, pero en este contexto no hay una sola potencia en el mundo que se haya levantado de la mano de la apertura indiscriminada de importaciones. Ninguna, ninguna, ninguna. Por lo tanto, nosotros que fuimos eso, lo que tenemos que gritar en primer lugar es: devolveme el país que fuimos. Y después seguimos charlando, porque yo tengo un montón de cosas para contarte de las que hicimos, y todas tienen que ver con ensanchar derechos, todas. Y entonces a veces, cuando me agarran con ganas de discutir un ratito, no pido que me devuelvan el país que fuimos. Cuando me dicen que somos los dueños de la utopía, le digo que sí. ¿Sabes que sí? Somos los dueños de la utopía. Pero tengo por ahí una mala noticia para darte. Yo soy el dueño del 50% de la utopía, porque el otro 50% te pertenece a vos. Vos también vas detrás de un sueño utópico. Denme una mano en un pequeño juego, en un listado rápido, medio a trazo grueso. Resulta que cada vez que entraron ellos en nuestra vida, lo único que dejaron fue muerte. 300 años de dominio español, el mayor genocidio que hayan visto estas tierras. 70 millones de seres humanos masacrados por el hambre de oro y plata. 10 millones nada más en las minas de Potosí. Y sin embargo estamos acá esta noche. En la guerra por la independencia, en 15 años perdemos a los mejores de los nuestros, y después perdemos la guerra civil, y después la campaña del desierto para el segundo genocidio. Y sin embargo, estamos acá esta noche. 800 de los nuestros masacrados en la semana trágica de 1919, por pedir 8 horas de trabajo en los talleres metalúrgicos de Bacena. Y sin embargo, estamos acá esta noche. 1.400 compañeros fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, mantas y velas. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Bombardeo de la plaza, 300 muertos, 4.000 heridos. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Fusilamientos de 1956, y estamos acá esta noche. Plan Conintes, y estamos acá esta noche. Fusilamientos de Trelew, y estamos acá esta noche. 30.000 compañeros desaparecidos, y estamos acá esta noche. Como ven, ellos también van detrás de un sueño utópico. Porque miren todo lo que hicieron a lo largo de la historia y sin embargo no pudieron. Entonces, de última, yo seré el dueño del 50% de ese sueño utópico, y el otro 50% son ellos. Esto quiere decir que cuando ustedes habrán escuchado tantas veces que la historia es un capricho circular, que en algún momento todo vuelve a su punto de origen, lo que hay que decir es que nosotros somos herederos de viejas luchas. Y si volvemos al mismo lugar es porque la batalla está inconclusa y la pelea continúa. Es cierto, nosotros llevamos casi siempre la peor parte. El enemigo es gigante, es enorme. Entonces podemos ejemplificar la cosa diciendo que el partido que salimos a jugar siempre es en desventaja. Jugamos en plano inclinado y no tengo que contarles cuán abajo está el arco nuestro. Que el arco nuestro mide 10,6 más o menos, y el de ellos mide 7x2. Que cada tanto nos echan al mejor de los nuestros. Que el juez y los jueces de línea, por supuesto que son de ellos. Pero quédense tranquilos. No importa si cuando termina el partido nos comimos 4 o 5. De los dos equipos somos el único que puede mirar de frente a su tribuna, besarse el escudo de la camiseta, irse al vestuario tranquilo y esperar la revancha. Y cuando volvamos a salir por ahí, ya en el vestuario sabemos que vamos a perder 4 o 5-0, pero no importa, porque la victoria del campo nacional y popular no está en el resultado. Claro que está bueno ganar de vez en cuando, pero la victoria del campo nacional y popular es salir a la cancha pese a todo. Salir a gritar por un medio de comunicación lo que hay que gritar, a pesar que el otro tenga el 90% de los medios en el bolsillo. Pero hay que salir igual,
todas las mañanas a hacer la mejor radio posible, a escribir el mejor diario posible, no hay otra, a recorrer todos los lugares, a encontrarnos cara a cara con ustedes. Hay que hacerlo, aunque seguramente mañana por ahí, bueno, mañana seguramente no porque es sábado, pero el lunes, seguramente alguna medida va a retroceder 2 o 3 casilleros como en el jugo de la Boca. Y esperaremos el momento de volver otra vez a sembrar la semilla del proyecto de país para enfrentar al modelo de colonia. Yo sé que es muy complejo a esta altura del partido, donde la noche parece eterna, donde el asunto se parece demasiado a la Argentina 77, 78, 79, y parecía que se iban a quedar 40 años, o se parece demasiado a la Argentina 93, 94, 95, y parecía que se iban a quedar 40 años, decir que uno está observando muchos signos de debilidad en algunas de esas medidas que se toman golpeando la mesa. Que en cada tiro por la espalda que termina con algún mapuche hay un enorme signo de debilidad. Claro, sí, los muertos los ponemos nosotros, es cierto. Pero hay un enorme signo de debilidad. Si yo necesito matar por la espalda, la verdad no tengo otra cosa para ofrecer. Yo sé que en esas discusiones cotidianas a veces es jodido, que eso, hay un tío, un primo, ¿no? Pero a veces interpelarlos no está de más. Y una de las cosas que más me gusta hacer es, también para ver qué esgrime el otro, ¿no? Es un buen laburo de laboratorio, es defenderme alguna medida por la positiva del neoliberalismo. Dale, vamos. Vamos a gritar en una mesa acá en la esquina, venga y firme un petitorio por un bono de la deuda externa a 100 años. Vamos, firme por paritarias domesticadas, vamos, firme. No. La única forma es la demonización del pasado reciente. No hay otra. Y ofrecerme algún preso sin condena todos los días. Pero la verdad es que uno no encuentra ninguna forma, ningún camino de defender por la positiva la pérdida de derechos. No hay. Sinceramente no hay. Ahí está la traición. Y de eso es bueno hablar un ratito. La traición para que el neoliberalismo sea gobierno es variopinta, no es solamente política, no es solamente sindical. La traición es periodística, con periodistas que traicionan la verdad. La traición es judicial, con un montón de jueces que traicionan la justicia. Y también, claro, es política y también, claro, es sindical. No hubiera habido una sola privatización en los 90 que terminen de la mano de la ley de reforma del Estado en menos de un año, con lo que le costó al Estado argentino edificar y poner de pie en 1 siglo y medio, sin complicidad política y sindical. No hubiera habido una sola. Bueno, tuvo que estar arriba de la mesa, si no, hubiera sido absolutamente imposible. En este momento, para que millones de argentinos observen que allí donde hay un lobo hay un cordero, supuestamente, hace falta la traición, y los medios son los que juegan un rol jodidísimo. Cuesta decir que son el jugador más importante, sobre todo porque Clarín ya a esta altura es parte del poder. Cuando lo conocimos allá por principios de la década del 70, coqueteaba con el poder cada tanto. Hoy es parte del poder. Y hable de lo que hable, habla siempre en defensa propia. No es el poder, pero es parte de ese poder. Tiene una silla en la mesa. Antes no, antes lo llamaban cada tanto, a ver cómo cerramos alguna operación de prensa. Hoy, él es el que hace las operaciones de prensa y es el verdadero titiritero de muchas cosas. Si no, ¿cómo se puede creer que le hayan dado tanto en tan poco tiempo y ya no hay nada más para darle? Ya no hay más fusión del campo de las comunicaciones, ya no hay más 4G, ya tienen todo el fútbol, ya está, no hay más. Y ahora empieza otro momento, porque les recuerdo que los medios de comunicación nunca entran con vos al cementerio, siempre te dejan en la puerta. Se lo pueden preguntar a Videla, se lo pueden preguntar a Menem, se lo pueden preguntar a De la Rúa. La etapa del 24 de marzo de 1976 fue nuevo gobierno. ¿Sí? 2 palabras, solamente 2 palabras. Ninguna opinión en un momento donde había muerto la Constitución. Y si yo no tengo nada para decir en el momento que muere la Constitución, la verdad es
que se acaba de terminar mi carrera periodística. La tapa del 25 de marzo, al día siguiente, su volanta decía a 6 columnas, total normalidad. ¿Sí? Pero la tapa del 30 de octubre de 1983, el domingo en el que íbamos a votar después de casi 8 años, decía, llegamos. ¿A dónde llegaste? ¿A qué colectivo político o social te acabas de subir? Pero vamos a darle otra vuelta de tuerca. La contraetapa de perfil del 22 de noviembre de 2015, el día de la votación de la segunda vuelta, se tituló Llegamos. Y era un homenaje de Fontevecchia, lo decía explícitamente, a aquella etapa de Clarín, porque era lo mismo haber terminado con Videla que haber terminado con el kirchnerismo. Eso se publicó el 22 de noviembre de 2015, como otras tantas cosas que ustedes saben perfectamente, se han publicado esencialmente para la construcción de esa realidad paralela de manera cotidiana que ha hecho convencer a millones de argentinos que estaban viviendo en un infierno. Bueno, alejándolos de sus derechos y poniéndolos cada vez en esa estatura de argentino aspiracional a ser lo que nunca será, como también definió Jauretche alguna vez, ese tipo que siempre tiene ganas de estar más cerca del que tiene más lejos y más lejos del que tiene más cerca. Bueno, esa es nuestra clase media. Yo vengo de un distrito de la zona norte del Gran Buenos Aires, de Vicente López, pero estoy viviendo en Florida Oeste, en la zona fabriquera, Villa Martelli, Florida Oeste, Munro, Carapachay, Villa Adelina, ese sector que en el año 75 vos sumabas los afiliados de la UON y de la Asociación Obrera Textil y en número superaban a la población del partido, que venían a laburar en más de 200 pymes, talleres y fábricas de hasta 1000 obreros en el ramal del Belgrano y que venían de Villarrosa, del corazón de la zona norte. Claro, no vivían en Vicente López, pero laburaban en Vicente López. Bueno, cuando yo comencé la secundaria fue en marzo de 1976, un momento medio complejo para ciertas aventuras adolescentes, pero lo hicimos 10 o 15 días antes del golpe y entonces pude tener en la mano el libro de Erza, Estudio de la Realidad Social Argentina, aunque sea 15 días, con discursos del Che, Evita, Perón, Gandhi, Nasser. Ah, pucha, ¿qué será esto? Veníamos de 7º grado, del guardapolvo blanco, qué bárbaro. Y todavía me veo hoy en el patio del colegio, en la feria del libro, entregándole a la gente de Capeluz como si entregara mis armas, aquel viejo libro de Erza, y me lo cambiaban por uno nuevo de instrucción cívica. No me estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero la pucha, algo estaba pasando. ¿Por qué estudiábamos comercial? Porque éramos hijos de obreros y en tercer año éramos tenedores de libros. Entonces a los 15, 16 podíamos salir a laburar en cualquiera de las fábricas del partido, en Colorín, en La Hidrófila, en Virulana, en cualquiera, y ayudábamos a la economía familiar. Los compañeros de Nacional venían de otra familia, un poco más acomodada. Y entonces Nacional había a la mañana, comercial a la tarde y en el vespertino. Entonces nosotros éramos de barriadas obreras, éramos hijos de obreros. La mayoría de mis compañeros, cuando vos les preguntabas, ¿a dónde vivís?, te decían, en Villa Martelli. Y la R se estiraba hasta el infinito porque era como un grito de guerra. Yo vengo del barrio obrero, vengo del barrio de los hornos de ladrillo, del barrio de la Lí, de la Lombí. Cuando hoy vamos a dar charlas, también a Villa Martelli, y hay pibes de la misma edad, y les preguntamos, ¿dónde vivís? En Vicente López. Sí, cierto. ¿Y Villa Martelli? Sí, en Villa Martelli, en Vicente López. Pero hace 41 años, o ahora, si vos le preguntás a un pibe de la Lucila, también parte del partido de Vicente López, ¿a dónde vivís? En la Lucila.
porque Vicente López vive el negrito de Villa Martelli. ¿Qué pasó para que el pibe de Villa Martelli hoy se mire al espejo y no se encuentre? ¿Qué pasó con mis compañeros? La mayoría de ellos contadores. Y claro, no se pueden encontrar en ese espejo. No hay forma. Han echado buena, han hecho guita, han ido a la uva y cuando salieron dejó de un poco que tomando unos mates sin confianza, porque nos conocemos desde los 13 años, uno le diga, che, resulta que te formó el Estado para que vos ayudes a algunos cuantos vivos a evadir al propio Estado. Y entonces haya menos guita para educación, para salud. Y ahí me di cuenta por qué por ahí no me invitaban tan seguido a algunas reuniones. Porque se trata de eso. Nos deshistoriaron, nos arrancaron el barrio, ya no sabemos qué estamos defendiendo. Entonces, a mí me gusta jugar con palabras que parecen medio peligrosas a esta altura del partido en el diccionario político argentino, y me van a escuchar y mucho hablar de soberanía, de independencia y de patria. ¿Y por qué son palabras jodidas? Porque la mayoría de los que estamos acá por un tema generacional fuimos creados en torno a la patria, ¿no? Dicho así, en tono castrense. Y la derecha se apoderó de esas palabras. Bueno, la patria también puede ser marechal. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Eso somos nosotros. No somos la patria, somos marechal. Claro que sí. A ver si ellos son soberanía. A ver si ellos son independencia. A ver si ellos son patria. Entonces hay que redescubrir algunas palabras, hay que ponerlas arriba de la mesa y hay que pelear por ellas, porque insisto, nos pertenecen, no cabe de eso ninguna duda. Yo les decía hace un rato que cuesta decir algunas cosas en la oscuridad de la noche, cuando la noche parece eterna. Pero déjenme decirles, y no porque uno sea un optimista bobo, que todos los procesos políticos han y serán impredecibles. No los podemos ver, no hay forma, y estallan 24 horas después. Esto no quiere decir que lo que hoy vivimos se termine mañana, pero sepan que esto está muy lejos de ser eterno. A ver, supongamos que hoy, a esta misma hora, es 16 de octubre de 1945, y yo les digo, mañana miles de compañeros van a tomar por asalto el centro de la escena, van a ocupar la Plaza de Mayo, y a partir de ese momento un aluvión de derechos jamás visto en toda la historia política, económica, laboral, social de la República Argentina. Resulta que vamos a pagar la deuda externa, vamos a tener independencia económica, los ferrocarriles van a ser nuestros, los teléfonos van a ser nuestros, las luz va a ser nuestra, el gas va a ser nuestro, y vos ya llamás al médico porque creés que estoy loco. Pero resulta que al otro día, eso que no podíamos ver, resulta que pasó. Supongamos que hoy es 7 de julio de 1989 y faltan horas para que asuma Carlitos. Y estamos acá reunidos. Y yo les digo, a partir de mañana van a hacer un proceso donde te vas a quedar sin trenes, sin aviones, sin gas, sin agua, sin petróleo. Y durante 12 años, $1 va a costar $1. Déjate de joder. No lo veíamos, no teníamos forma. Sin embargo, pasó. También les puedo decir que hoy es 24 de mayo de 2003. Entonces, le digo, mirá, a partir de mañana va a venir un tipo que va a terminar con las leyes de perdón. Van a ir en cana 400 represores. Videla va a morir en el baño de su celda. Se van a triplicar las pymes, reestructuración de la deuda con 70% de quita, qué sé yo, y todo lo que ustedes ya saben. Y ustedes me dicen que estoy loco. No lo podemos ver, no hay forma.
Estamos en un momento donde la voracidad acumulativa, como decía Carlitos Marx, se va a apoderar de la escena. El capital no es producción, el capital es acumulación. Y ahora viene el momento donde las bestias empiezan a comerse entre ellos. Y esto ya pasó. Entiendan que esto ya pasó, y en más de una oportunidad. Y el mejor ejemplo que les puedo dar en un momento de regreso rápido y furioso y brutal de la patria financiera por encima de la patria productiva, nos hace recordar cómo murió la patria financiera en 1980-81, a partir de la quiebra del BID, el banco privado más importante de capital nacional. En ese momento, donde los laburantes en su hora de almuerzo recorrían la calle San Martín para ver si compraban dólares, libras, oro mexicano, o ponían su sueldito a plazo fijo, en ese momento de locura total, pasó algo que nadie podía ver, y por primera vez los argentinos golpearon la puerta de los bancos. En ese momento la ley de entidades financieras, que todavía no rige, de José Alfredo Martínez de Hoz, decretó que ante la quiebra de cualquier banco los depósitos en pesos estaban cubiertos un 100%. El Estado metía la mano en el bolsillo y devolvía la guita. Pero si el depósito era en dólares, la cobertura era cero. Entonces el BID te daba casi el mismo interés que hoy te dan por una LEVAC. 20, 21, 22, ¿sabés lo que era eso? Era la multiplicación de los panes. En un mes vos tenías casi un cuarto de ganancia. Les pido a los veteranos que hagan memoria. Se vendían las casas y se la ponían en plazo fijo después de haberlo cambiado en dólares. Se vendían los autos, terrenos. Una locura. Alguien nos había convencido que esa estupidez que decía el abuelo, de todos los domingos poniendo ladrillo por ladrillo, levantamos la casa del fondo. Había que vender la casa, vender el terreno y ponerlo a plazo fijo después de haberlo cambiado en dólares. Pero cuando el BID la juntó en pala, bajó la persiana y se fue. Y por primera vez los argentinos golpearon la puerta de los bancos. Y a partir de ese momento murió de muerte natural la patria financiera y la plata dulce. Lo que había sido criado para sobrevivir 40 años, duró 4, nada más, por la voracidad de estos tipos. Ya pasó y va a volver a pasar. Y después de aquel cierre del BID, llegó Arteche que fue el cierre en efecto dominó de todos los bancos, porque la gente después del cierre del BID fue a cualquier banco donde había dejado su guita y la guita no estaba. Entonces se produce el cierre, el efecto dominó de todas las cuevas que habían sido convertidas en banco en 5 minutos por la ley de entidades financieras. ¿Les dice algo eso hoy, donde podés ir a comprar dólares a pago fácil? Es lo mismo. El proyecto es exactamente igual. Por eso, cuando en 2015 se nos preguntaba periodísticamente a nosotros desde Radio Nacional o desde las 7:50, ¿qué puede llegar a pasar si el neoliberalismo otra vez gobierna la República Argentina? Nosotros solíamos decir que podríamos contar el final del cuento sin pasar por había una vez. Pero no porque íbamos a adivinar, sino porque hacíamos una correcta lectura del pasado, nada más. Y si ellos volvían con el mismo manual de estilo, ya sabíamos lo que pasaba con la apertura indiscriminada de importaciones, muerte de la industria nacional. Si matás a la economía real, matás fundamentalmente a las pymes, que son la sustitución de importaciones, pero que además son el 70% de la mano de obra de los argentinos. Si yo la mato con apertura indiscriminada de importaciones, se acabó la Argentina. ¿Y cómo se vive? Con respirador artificial, deuda externa. ¿Hasta cuándo? Hasta que me dejan de prestar. Hasta que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta un par de puntos la tasa de interés y genera una crisis de deuda global y ahí me arrastran. Yo les pido que hagan memoria, porque durante muchos años, cada vez que ellos estornudaban, a nosotros nos daba pulmonía. Bueno, el capitalismo global quebró. 2007, 2008, 2009, quebró. Crisis de las hipotecas que después Estados Unidos traslada a Europa, crisis mortal. Grecia, Portugal, Irlanda, España.
Muy bien, Italia. Y la decisión para poder salvar a esos estados fue salvar a los bancos y no a su gente. Y entonces pudo sobrevivir el capitalismo. Pero en ese momento nosotros seguimos creciendo. Ya no a tasas chinas, es cierto, el capitalismo global había quebrado, pero nunca dejamos de crecer cifras del Banco Mundial entre 2003 y 2015. Nunca. En ese momento, este modelo ineficiente, corrupto, recuerden ustedes, le presta 70 millones de dólares a Isela Constantini, CEO de General Motors, para que General Motors Argentina, cuando estaba quebrando y nadie le atendía el teléfono en Detroit, porque Detroit también había quebrado, le dice: tomá, no pares el proyecto Viva, la camioneta en Rosario, no se pierde una sola fuente de trabajo. Y General Motors, a través de Isela Constantini, devolvió los 70 millones de dólares mucho antes de lo previsto, porque pudo vender. Era una economía que estaba viva, no atada ni al dólar ni al euro. Era un atisbo de independencia económica, era el arranque después de una herencia maldita. Porque cuando estos tipos te hablan de pesada herencia, hay que recordarles que en 2003 había 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180.000 millones de dólares de deuda externa y el aparato productivo destrozado por segunda vez en 20 años. Eso es pesada herencia. No es pesada herencia 36.000 millones de dólares en las reservas, 50.000 millones de dólares en el Fondo de Garantía Sustentable, triplicación de las pymes, desocupación de un dígito, la pucha. Si eso es pesada herencia, pero hay que demonizar el pasado. Y ya lo dice Noemi Klein en la teoría del shock: ellos solamente pueden avanzar sobre tierra arrasada. Entonces se convierten en una supuesta solución de un problema que ellos mismos crearon. Son algo así como nosotros entramos a una clínica resfriados. Sabemos que en 3 o 4 días nos vamos en perfecto estado. Pero cuando nos vamos, resulta que nos cortaron una gamba. Y uno pregunta: che, ¿por qué? Y la respuesta de los tipos es: hubo que sincerar tu diagnóstico. Y esto fue por tu bien. Entonces, resulta que te dan una muleta y te va naturalizando la situación. A los 3 o 4 días y al mes corres el colectivo y estás agradecido al tipo que te dio la muleta, pero es el mismo que te cortó la gamba, que es la transferencia de recursos, que nunca más va a volver, nunca más. Eso es el neoliberalismo. Por eso, como lo padecimos 2 veces antes, ¿quién nos hizo creer que había que darles tiempo? Ahí es donde nace lo que Bertolt Brecht solía decir: el peor ignorante es el ignorante político, porque el ignorante político a cada paso va generando un desastre sin darse cuenta. Y él habla, en una frase mucho más larga, del hambre, de la prostitución, de las guerras. Bueno, esa batalla cultural, que en su último capítulo lleva 41 años, claro que ha generado 2 o 3 generaciones de ignorantes políticos. Yo también les pido en este punto una mano a los veteranos. Los tipos que hoy gobiernan la Argentina, en 1973, no juntaban números para ganar una discusión de consorcio. Eran el 2 o 3% de la población, nueva fuerza, Charlize Dars. La derecha era un poco más larga, el 15% de Manrique, 5 o 6% de la derecha radical, podría sumar un 20, 21, 22, pero el núcleo duro, los CEOs, estaban ahí. El 1% de Ezequiel Martínez, ¿se acuerdan? El brigadier Ezequiel Martínez, presidente joven, sabe y puede. Entre paréntesis, a nosotros que nos gusta hacer todo el tiempo paralelos, Macri viene de Boca. El último caudillo conservador que tuvo Boca durante tanto tiempo fue Alberto J. Armando. Y Alberto J. Armando fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Ezequiel Martínez. Sí, señor. No hay casualidades. Hay que revolver en la historia y armar esos paralelos que siempre nos dan una mano
para poder entender de qué se trata. Ahora, cuando vos explicás que estos tipos eran ese efecto residual y que el campo nacional y popular, a través de todas sus variables, era el 80% del padrón, la pregunta siempre altanera es: ¿y qué pasó? Bueno, terrorismo de Estado, 30.000 compañeros desaparecidos, 300 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, como para arrancar la discusión. Deuda externa a niveles terribles. Y en esa deuda externa yo les voy a hacer una cuenta que les voy a pedir la atesoren porque es muy importante. Resulta que teníamos 6.000, 7.000 millones de dólares de deuda en 1976, 24 de marzo. Al 10 de diciembre de 1983, Alfonsín recibe 45.000. Bien. Por lo tanto, la deuda externa que deja la dictadura neta propia, ponele 39.000, más o menos. La mitad de los 39.000 son la estatización de la deuda externa privada en 1982, con Cavallo como presidente del Banco Central y con Melconian como jefe del departamento de deuda externa de ese banco. 70 grupos económicos, salvamos cada uno de ustedes en la medida más socialista del neoliberalismo. La fiesta la pagamos todos. Y ahí salvamos la ropa de Sogma, que era uno de esos 70 grupos. Por eso cada vez que el presidente habla de deuda externa, habría que recordarle: mire, o pide disculpas o pide perdón, porque la verdad que nos debe unos cuantos mangos, porque ese grupo económico en 1976 tenía 7 empresitas y en 1983 tenía 47, y eso es parte de la sociedad con Cacciatore, con el brigadier Cacciatore, que fue su testaferro máximo en la creación de Manliva, Mantenga Limpia Buenos Aires. Por primera vez, de la mano de un negocio monumental en la historia de la economía argentina, la tonelada de basura tenía precio. Se acababan en Buenos Aires los incineradores y entonces la tonelada de basura tenía precio y se privatizó por primera vez el servicio de recolección de residuos. Y ahí aparece Macri, pero no tenía camiones, no tenía plantas, no tenía personal, y el endeudamiento externo alocado vía Cacciatore generó que esa empresa pueda existir. Pero se la salvamos nosotros en 1982. Todo esto es lo que tenemos que saber para llevar adelante una discusión que intente explicar el presente, porque si no, no hay forma. Claro, podemos agregar otras cosas, y ya con Mauricio como protagonista, y aparecen las cloacas de Morón, seguramente, en el contrato leonino más terrible de la historia pública argentina, que una comisión investigadora armada por concejales y liderada por un tipo que se llamaba Sabatella, terminó con esa locura. Siempre hay que recordar que la voz cantante de la bancada radical que defendió ese proyecto se llamaba Margarita Stolbizer. Como ven, la historia nunca tiene casualidades, siempre está hecha por causalidades, porque había que defender ese proyecto. Ese proyecto indicaba que vos como frentista, si no pagabas a la empresa el tendido de la red cloacal, se hacía cargo el municipio. El municipio era el que ponía la garantía. Yo no pago, ¿qué me das? Dame esa plaza que me gusta. Eso era, por eso voló por el aire Rousselot. Y después el contrabando de autopartes. Y después, claro, procesado 6 años por las escuchas telefónicas. Y fíjense ustedes, en este momento de la República Argentina, donde cualquier tipo del viejo oficialismo va en cana sin condena, resulta que la presunción de inocencia durante 6 años de procesamiento generó que el actual presidente fuera primero jefe de gobierno porteño y después presidente de la nación. Todo eso lo hizo procesado, pero la presunción de inocencia parece que en otro país caminaba. El tipo pudo ser funcionario público, a ver, presidente de la nación. En esas escuchas, ¿recuerdan ustedes a dónde le apuntaban? Al cuñado
dejemos el problema familiar de por medio, pero le apuntaba al cuñado, a Sergio Burstein, y ahí estaba el tema del Fino Palacios y la AMIA. Había que ver qué hablaba este tipo de los familiares de las víctimas del atentado para terminar o no con el tipo que yo había elegido como el hombre para conducir la metropolitana y que fue el encargado de destruir la mayoría de las pruebas. Se habla de 64 horas de grabación que destruyen la posibilidad de conocer cuál fue el verdadero encubrimiento de la conexión local. Y el tercero, mirá qué interesante, ahí está nuestro laburo. El tercero era el Negro Ávila. Escuchaban al viejo creador de Torneos y Competencias, que en ese momento ya le había vendido su parte a Clarín. ¿Y para qué lo escuchaban al Negro Ávila? El Negro Ávila en ese momento le estaba proponiendo a Grondona un fútbol para todos por cable. Le decía, rompé con los clubes y venite conmigo, yo voy a pagar más. En ese momento, el tipo que hoy está preso en Estados Unidos con una pulsera electrónica, Bursaco, hermano del número 2 del Ministerio de Seguridad, era el CEO de Torneos y Competencias. Su hermano, ex asesor de seguridad de Sovich, cuando el asesinato de Fuente Alba, ven cómo hay que estar enhebrando todo el tiempo, en ese momento era el titular de la Metropolitana, y entonces le pide, escuchame al Negro Ávila, a ver qué hacen. Esa conducta mafiosa terminó sin pena ni gloria a través de un juzgado amigo, pero eso era lo que hacían en las escuchas. No era un juego de niños, eran negocios mafiosos. Ahora, ver a los dos Bursaco laburando a pleno, con Bursaco, aquel que fuera el conductor de la Metropolitana, el primer civil conductor de la Metropolitana, siendo hoy el segundo de Patricia Bullrich, y no tengo que decirle Santiago Maldonado, ni un mapuche asesinado por la espalda, es el tipo que fue el eje de las escuchas en determinado momento. No quiero cansarlos con esto de estar enhebrando historias todo el tiempo, pero sí hago ese juego con algunas para que ustedes entiendan que no hay otra forma de poder entender el presente y el futuro, que tenemos que estar mirando para atrás todo el tiempo, como dice el enorme Jorge Braselli. Si yo manejo, nunca voy a llegar a destino si no uso el espejito retrovisor. Bueno, de eso se trata, no de vivir del pasado, sino de utilizar todo el tiempo el espejito retrovisor, porque no hay otra forma. Por lo tanto, necesitamos todo el tiempo hacer eso. Y cierro esto con una historia muy cercana, de marzo de 2016. Y yo digo marzo de 2016, esa noche, para la línea de tiempo de un país, marzo de 2016, esa noche. En ese momento muere un contador que se llamaba Egea. Hasta ahí, seguramente, un dato que dice muy poco para muchos y que dice mucho para pocos. Pajarito García Lupo, enorme maestro de periodistas, decía, si vos querés conocer la verdad de la Argentina, la más profunda, la guardada bajo 7 llaves, tenés que leer los avisos fúnebres de La Nación. Cosa que hizo Pajarito durante 50 años. Y viendo quién muere y quién lo llora, armás el organigrama del país. Frase que se puede juntar, mixturar con una de Jaureche, que era cuando yo no entiendo un tema, pero nada, nada, de nada, leo la Nación, y depende de donde se paren, yo me paro de la vereda de frente. No tengo duda. Bien, muere Egea, y entonces en los avisos fúnebres de La Nación, entre todas las familias que lo lloran, está la familia Triaca, la familia del actual ministro de Trabajo. ¿Quién era Egea? ¿Quién era Egea para que lo llore Triaca? Egea era el contador encargado de lavar el dinero que se obtenía por la venta de los bienes que se apropiaban de los compañeros que estaban en la ESMA. Ese era Egea. Mirá qué pibe. Y había muerto en Miami, donde el tipo había montado su cuartel general muy lejos de la justicia argentina.
Che, pero lo lloraba el ministro de Trabajo, a semejante monstruo. Sí. Y 2 días después, página 12, porque este tema fue tapa, y ahí es donde ustedes quiero que reflexionen, porque si no conocen la historia, y fue tapa de página, bueno, fíjense el laburo que hacen para deshistoriarnos, para que no lo podamos ver. Se lo encuentra a Triaca en la puerta de la iglesia del Socorro, en Barrio Norte, en Capital. ¿Qué había ese día en la iglesia del Socorro? Bueno, una misa en honor a Egea. ¿Y quién era Egea en la vida de Triaca? El socio de su padre en Estut de Caballos de Carrera en San Isidro. ¿Ven? Hace falta conocer un poquito del pasado de algunos para poder entender el presente y el futuro. Suelo contar siempre, y muchos de ustedes seguramente ya la conocen, una historia que tiene que ver con nuestras invasiones inglesas, con la primera. En 1806, estos tipos se quedan un ratito, 47, 48 días, ondea la bandera británica del viejo fuerte de la pequeña aldea, en lo que hoy es la Casa de Gobierno. Y durante esos días muere el monopolio español, casi 300 años de poder comerciar, comprar y vender solamente con la corona española. Resulta que cuando llegan los ingleses, se instala por primera vez la economía de mercado. Podemos decir que llega el neoliberalismo por primera vez a la República Argentina. Hacía 300 años que las reglas de juego las ponía España. 20 días después de su llegada, 40 familias, lo más granado de lo que podemos llamar el capitalismo de la pequeña aldea, comerciantes, contrabandistas o esclavistas, y en algunos casos las 3 cosas al mismo tiempo, golpean la puerta. Sale Bereford, pregunta qué pasa, y le dicen: general, queremos jurar fidelidad por su majestad británica. Bereford no entiende mucho. Hace 20 días que llegó, y todos esos tipos que están ahí son españoles. ¿Qué van a hacer? No obstante, les dice: pasen. Pero observa que hay un madrileño, que era las 3 cosas: comerciante, contrabandista y esclavista, que le puede dar una mano para manejar la aduana. La aduana eran todos los recursos, todos. Y si él le daba eso a un hombre del lugar, podían acelerarse los tiempos de la confianza política. Era una gran necesidad militar que tenía Bereford, porque apenas llega, él manda una carta a Londres y dice: che, ¿cuándo me podés mandar refuerzos? Porque estos tipos, mirá, no están muy bien organizados, pero a mí me da la sensación que algo va a pasar. Y la respuesta de Londres es: 3 meses. Duraron 50 días. Bereford sabía que 3 meses era mucho tiempo. Y da un golpe de efecto con el tema de la aduana. Y entonces hay un tipo que esa noche jura 2 veces fidelidad a su majestad británica y como titular de la aduana. Ese tipo se llamaba José Martínez de Hoz y era el primero de la dinastía. El segundo negoció con Rivadavia en el Enfiteusis el primer reparto de tierras. El tercero con Roca, el segundo reparto de tierras. Él encaja a fines del siglo XIX 2,5 millones de hectáreas. Esa es una marca de nacimiento que tenemos en la República Argentina. Ahí es donde Sarmiento, que es el padre espiritual del movimiento, cuando hablamos de neoliberalismo, pierde la batalla, porque él, cuando viene de Estados Unidos, él quiere farmers, él quiere chacras, aquello de 1 millón de chivilcois, donde él establece el laboratorio de poca tierra en muchas manos y no mucha tierra en pocas manos. Pero pierde, y por goleada. Entonces aparece una marca de nacimiento, que yo trato de resumir con José Hernández. Entre el Martín Fierro y la vuelta del Martín Fierro hay 7 u 8 años de silencio. Y en esos 7 u 8 años de silencio se consolida la campaña al desierto. Ese gaucho, dueño del infinito, dueño del horizonte, de su vida, de su destino, ya no tiene tierra. Hay alambre y tranquera. Y para sobrevivir solamente hay 2 posibilidades: conchavarse en un fortín
conchavarse en el ejército y de paso cumplir con el sueño de Sarmiento y hacer un combo de 2 por 1 y se autoeliminen el indio con el gaucho, o conchavarse en una estancia. Y en ese momento otro José Hernández va a decir: obedezca al que obedece y será bueno el que manda. Había nacido la caridad por encima de la justicia. Había nacido la limosna. ¡Ey, el patroncito es bueno! Cada tanto me trae ropa vieja. Es bueno, me trae algo de lo que sobra en su mesa. Y nosotros comemos, mirá vos, lo que come él. Yo no sé si es o no una casualidad del tiempo, uno que no cree en las casualidades. Pero una de las piedras basales del primer peronismo fue el Estatuto del Peón de Campo, para terminar con obedezca al que obedece y será bueno el que manda, para poner las cosas más o menos en su lugar, para una marca de nacimiento muy compleja que es los terratenientes entre nosotros, capaces de creerse no solamente dueños de la tierra, sino dueños de la vida y de la muerte. Ejemplos de esos son montones. La bagazosis que desparramó el ingenio Ledesma durante tantos años a través de la quema del bagazo, que produjo cáncer en miles y miles y miles de trabajadores, hasta que un buen día llegó el doctor Aredes y descubrió lo que estaba pasando. Y entonces, como el tipo empezó a armar tratamientos contra el cáncer, fue echado por demagogo. Recuerden ustedes que los trabajadores del Ledesma no tenían la posibilidad de contar con sindicatos y por lo tanto tampoco con obra social. ¿Y en qué hospital se atendían? En el del Ledesma. Entonces lo echan. Pero había quedado en el campo nacional y popular del partido de General San Martín, en Jujuy, el recuerdo de ese gran médico. Y entonces un frente de partidos le dice: doctor, ¿no quiere ser intendente? Y Aredes gana por muerte en las elecciones del 73. Y cuando llega, lo primero que descubre es que el ingenio Ledesma no había pagado un solo impuesto al distrito de General San Martín durante casi 80 años. Y lo primero que hace es cobrarle impuesto. Claro, Aredes desaparece en 1976. Se paga con la muerte. Semejante locura. Tenemos que recordar todo eso al mismo tiempo. Yo insisto por quinta o sexta vez en lo que va de la charla. Es jodido, es largo, es intrincado, nos da laburo. Por ahí tenemos que andar hurgando en la historia, cosas que creemos sabidas. Llévense ustedes como dato que los sonidos periodísticos solamente tienen dos destinos: recordar o descubrir. No hay más. Y depende el número de tu DNI, vos te vas a parar en cualquiera de los dos. Pero sepan también que necesitamos a esta altura del partido que muchos veteranos comiencen a saber de qué se trató desde había una vez. Ellos también tienen que descubrir, porque alguien se encargó de deshistoriarlos. Y entonces, no importa cuándo llega, la verdad tiene que aparecer. No importa que seas un veterano, cuando la verdad llega, llega. Cuento siempre una anécdota personal cuando fuimos a ver La República Perdida 2, 85, por ahí. Y estábamos en el cine Ritz de Colegiales, Cabildo y Federico Lacroce, Colegiales, corazón de la clase media. Y adelante mío, una pareja de cincuentones. La película arranca, trataba en profundidad la última dictadura, nada más. Pero cuando la película arranca, comienza a mostrar el paisaje de la previa, ese tiempo irrepetible que tiene que ver con ese movimiento planetario que pedía justicia para que haya paz de ahí en adelante. Era esa primera generación de posguerra que después de la Segunda Guerra Mundial gritaba en cualquier parte del mundo: paz, sí, pero antes justicia. Y entonces tenemos Revolución Cubana, Vietnam, Mayo Francés, Cordobazo, Concilio Vaticano II, curas del Tercer Mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, conformación de los primeros grupos revolucionarios en toda América Latina. En ese momento,
El veterano, yo tenía 20 y poco, y para mí ese señor, que seguramente tenía la misma edad que tengo hoy yo, le decía a su mujer, frase de manual de la clase media porteña, y nos equivocábamos, ahí había que haberlos matado a todos y terminábamos con ellos ahí nomás. Y la General Paz de Paredón, frase que en Buenos Aires se escucha mucho, y remanda con otra frase de manual de la clase media que era: ves, a este país le hace falta un Franco o un Fidel Castro, como si fueran lo mismo, pero en la cabeza de ellos significaba un paredón. Entonces venía bien, porque iban a desinfectar a su sociedad. Pero la película empieza a mostrarle también lo que él creía haber vivido, porque hay una diferencia enorme entre ser contemporáneo de un hecho histórico y haber sido su protagonista. Es lo que canta Eladia en Honrar la Vida, la enorme diferencia entre ser contemporáneo de un hecho histórico y haberlo protagonizado. Y entonces aparece apertura indiscriminada de importaciones, muerte de la industria nacional. Entonces aparece la patria financiera, la plata dulce, el caso Ítalo, Mundial 78, la pucha. Llegamos al 79, bomba en la casa de Guillermo Walter Klein, el número 2 de Martínez de Oz, salva su vida de milagro en Olivos. Y en la escena donde al tipo lo están sacando en camilla y nadie sabe cómo pudo haber sobrevivido, el tipo le dice a su mujer, después de haber visto el detalle de todo lo que él decía, si yo lo viví, le dice a su mujer: ¿y se salvó este hijo de puta? Pará, ¿cómo es? Ahí yo dije, esto es maravilloso. Quiere decir que si vos ponés al tipo frente a su historia como si fuera una máquina del tiempo, va a ver todo lo que no vio mientras él decía, seguramente en el living de su casa, pero me lo vas a contar a mí que yo lo viví. No, fuiste contemporáneo de ese hecho histórico, que no es lo mismo. Haberlo vivido es otra cosa. Bueno, eso nos pasa todos los días en esta pelea desigual que por suerte podemos ir generando en un contexto de mucha alegría y de mucha felicidad, porque nos sentimos privilegiados por lo que hacemos, y en particular porque en mis casi 37 años de trabajo periodístico yo jamás tuve permiso para soñar que iba a laburar a 20 centímetros de un tipo de la estatura moral de Víctor Hugo Morales, de un tipo que marca el camino de los más pibes y que en algunas cuestiones no tiene ningún empacho en contar cuáles son sus contradicciones históricas y de preguntarnos, pero eso, ¿cómo fue? Y hacerlo al aire para que él también sea parte de esa construcción de la historia, en ese formato que nosotros intentamos multiplicar, que es ir para atrás para poder llegar hacia adelante. Así que Prontuario ha sido eso, todo lo que hemos contado es eso, pero me gusta terminar estas charlas con algo que está sobre el final y que sirve, insisto, como metáfora. Yo digo terminar las charlas, pero yo a lo que vengo es a estar a disposición de ustedes, y por supuesto por ahí me gustaría que arranquemos un momento donde podamos intercambiar posiciones, preguntas, y para eso yo quedo a disposición de ustedes. Pero me gusta terminar estas charlas o este momento de las charlas, con una historia de febrero de 1826, del 19 de febrero de 1826. Gobierna Rivadavia, por lo tanto podemos decir que el neoliberalismo anda por acá. Ya 10 años después de Tucumán nadie habla de independencia en Buenos Aires, todo el mundo habla de Londres. Hablamos de deuda externa, porque el empréstito de la Baring Brothers ya existe. Así que, ¿cómo se va a hablar de soberanía? ¿Cómo se va a hablar de independencia? El 19 de febrero de 1826 regresan a Buenos Aires los 70 granaderos que sobrevivieron a la guerra por la independencia.
aquellos granaderos que había legado San Martín en el encuentro de Guayaquil, llegan a Buenos Aires. Pero 7 de los 70 habían empezado en San Lorenzo. Y a mí no me da la imaginación para meterme en la piel de esos tipos que dejaron todo entre San Lorenzo y la batalla de Ayacucho. Volvieron, ataron sus caballos en la Plaza de Mayo y nadie los conocía. Nadie reconocía por entonces a ese uniforme. Nadie sabía quiénes eran esos tipos repletos de cicatrices, sucios, y después de estar un rato esperando que alguien le diga gracias, se fueron al cuartel del Retiro, donde había nacido su historia gloriosa. Dejaron armas, caballo, uniforme, y esperaron órdenes. Rivadavia, Pillo, los jubiló. No sea cuestión que estos tipos anden contando cosas que se emparentan demasiado con superhéroes de historieta. Cruzar los Andes, no sea cosa que se les dé por andar contando que estos tipos hicieron eso por la independencia del continente al que ellos llamaban la América. No hablaban de países, hablaban de la América. Y que hablaran de militares que habían puesto patas para arriba el concepto del conquistador. No es un juego de palabras que nuestros militares, en lugar de conquistadores, eran libertadores. No es un juego de palabras. Era algo nuevo, era algo distinto. Y después de jubilarlo, ¿qué hizo Rivadavia? Bueno, Pillo, vivo, vino a la estocada final y convirtió al regimiento de granaderos a caballo en guardia presidencial, en una especie de circo protocolar. Y aún así, yo no recuerdo, salvo el día del bombardeo a la plaza en junio del 55, que un grupo de granaderos rodea a su presidente. Y mirá que hubo oportunidad de defender la democracia en el siglo XX. Mirá que hubo golpes. Y yo no recuerdo ningún granadero que haya dado su vida por un presidente constitucional. Sin embargo, estos tipos tendrían que estar en la memoria de cada uno de nosotros. Pero yo necesito abrir el libro, ponerme los anteojos para decir Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco Olmo, segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chipolla. ¿Por qué necesito el libro? Porque alguien me deshistorió. Porque yo debo saber de memoria centenares de homenajes indignos en pueblos, calles, avenidas, parques, paseos públicos, pueblos, y no sé estos 7. Sin embargo, estos 7, como sinónimo de tantos otros nombres de héroes anónimos que tendríamos que conocer, sí o sí, de héroes civiles que tendríamos que estar todo el tiempo homenajeando, como, qué sé yo, Ramón Carrillo, por ejemplo. La verdad, son tipos olvidados, congelados en ese proceso que nos deshistorió. Y ese es el dato que tenemos que llevarnos. Todos los días alguien genera una suerte de juego con la historia, donde se tapa lo que hay que discutir y donde nos hacen discutir de lo que no tenemos que hablar. Ese juego macabro es el de los medios de comunicación. Y en función de eso, a mí me gusta parafrasear a Néstor 2 veces cuando hablamos de periodismo. Primero, como lo hizo él en la recuperación de la ESMA, y pedirle perdón a los argentinos por aquellos que dicen hacer mi mismo trabajo y engañaron durante tanto tiempo a millones de seres humanos. Y en segundo lugar, decirle a los nuestros, a los comunicadores del campo nacional y popular, que por más que aprieten, por más que amenacen, no es el momento de dejar nuestras convicciones en la puerta de un estudio de radio, en la puerta de un set de televisión o en la puerta de la redacción de un diario. Es el momento de reconfirmarnos, de gritar quiénes fuimos, de decir quiénes somos. Y si hay una orden indigna, recuperar una vieja frase del ruso Berea, una vez que nos estaban echando
de Radio Ciudad. Muchachos, siempre la ruta es tan larga para vender frutilla que no vale la pena. Y es cierto, la ruta es muy larga para vender frutilla. Y ahora sí, para cerrar, como ven, soy de promesa medio débil. No quiero irme sin hacer un planteo que surge en cada charla, y me voy a adelantar, aunque después en el diálogo con ustedes vuelva a aparecer. Y tiene que ver con el tema de la autocrítica, ¿no? ¿Cuántas veces habrá aparecido en alguna discusión con compañeros en los últimos 2 años? A mí me gusta decir 2 cosas. La primera, si arranca la discusión por la autocrítica, algo estamos haciendo mal. Primero tenemos que decir quiénes fuimos, porque nunca vienen por nuestros errores, siempre vienen por nuestros aciertos. Nunca vienen a saltar el poder por cualquier error que hayamos cometido, 1 o 1.000.000. Siempre vienen por nuestros aciertos. Y cuando digo nuestros, digo el campo nacional y popular, porque uno fue concebido en ese carácter frentista, con la necesidad de juntarnos con todos los compañeros con los que tenemos altísimos niveles de coincidencia, porque no hay otra forma de enfrentar a ese enemigo. Pero si arrancamos por la autocrítica, estamos cometiendo un error. ¿Hay que hacerla? Sí, pero en el momento justo, y si es posible, no hacerla en público, porque nuestra autocrítica y nuestros errores se transmiten en cadena nacional. Y ellos, que las tienen, pero ¿sabés? No los vemos nunca. Y parece que no hay discusión, que no pelean espacios de poder. La pucha, ¿sabés cómo pelean espacios de poder? ¿Tenés idea? Y la otra la ejemplifico a través de una frase de Negro Dolina de no hace tanto. Ese Negro Dolina que también está en la 750, y cuando se fundó la 750 y somos de ese plantel del primer día, no teníamos permiso para soñar que el día arrancaba con Víctor Hugo y terminaba con Dolina. La verdad es esa. Y ante un momento de una noche donde se da esto, el Negro dice: muchachos, no nos desangremos porque apareció algún chorrito entre los nuestros, cuando ellos no tienen un solo honesto en el gabinete. No es honesto. Yo les voy a pedir la palabra, pero antes quiero agradecerles el silencio, porque uno va como encadenando cosas y les puedo asegurar que podríamos estar un rato largo, y por eso no uso reloj, para no autocensurarme. Pero ahora sí, la verdad me gustaría escucharlos a ustedes, y insisto, muchas gracias por el silencio. Antes de que ustedes participen de esto,